Capítulo 16 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Dice Dios en su santa palabra: Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre, nuevamente te damos las gracias a ti, que nos permite que hoy nos pongamos a los pies y a la dirección del Santo Espíritu, el cual es intérprete, Señor, y maestro por excelencia de las santas y benditas Escrituras, para su iglesia y para tu amada iglesia, Padre, que tu Hijo preparó para ti. Deseamos, Padre Santo, que en esta mañana los bendiga, nos ilumines, y que podamos todos los que estamos presentes entender un poquito más acerca de estas profecías presente y futuro que le competen a la iglesia, Señor, y al mundo entero, para que sepamos, Señor, que lo que viene para la humanidad es genial. Y te damos las gracias porque tú nos has librado de esos daños, de esos males, de esas cosas tan tétricas, Señor, que son infernales, Señor, y de las cuales nosotros fuimos librados porque abrigamos
la gracia protectora del Señor Jesucristo. Líbranos, Señor, pues, de estos males, y todo aquel que hoy aquí oiga la exposición de este santo libro se edifique, se ilustre, se capacite un poquito más. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias como asamblea en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La tercera copa hablaba de qué? La tercera copa hablaba que el ángel derramó su contenido sobre los ríos, ¿no? Primero fue, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, hermano, yo les hago una pregunta. Los ríos, pero ¿cuáles son las fuentes de las aguas? Se convirtieron en sangre. O sea que ya el mar fue contaminado con la copa que derramó el ángel sobre el mar, ¿verdad? Y dice que murieron todos los que estaban en el mar, porque cuando vimos en el 8 y vimos el capítulo 11, aquellas cosas que anunciaron las trompetas, fueron entonces parcial, no fueron total, fueron parcial, pero en este caso el capítulo 16 es total, es total. Y estas 7 copas las vamos a ver cómo se han desarrollado mundialmente, para todos los 6 elementos, ¿verdad? Para todos los 6 elementos. Ahora, ¿qué resulta? Que en esto nosotros estamos viendo de que llegó el momento que ya se cerró la era de la salvación y ya no hay más oportunidad. Pero fíjense que la gente sigue insistiendo que es lo que lleva a que mucha gente esté mal informada dentro de la iglesia, y esto es mundial, ¿sabe? Esto es en todas las asambleas, estén mal informadas con relación a esa salvación que Dios le dio un principio, pero también le dio un corte, como lo citó algún hermano en la oración de las 10 vírgenes, ¿no? ¿Verdad? 5 fueron, pero las 5 prudentes, las 5 prudentes aprovecharon. Ahora que resulta que cuando nosotros leemos las Escrituras y le damos gracias a Dios porque somos, como dice el apóstol Pablo, un gran privilegio, somos privilegiados. Somos una iglesia elegida y bendecida, ¿bien? Y ese gran privilegio que Dios nos dio a nosotros, los que le hemos dado valor al llamado de Él. Vengan a mí, a todos los que están trabajando y cargados, que yo os haré descansar. ¿Bien? Y como en estos días se habla de paz, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, ¿quiénes? Todos aquellos que llamaron, que el Señor llamó y extendieron sus brazos y aceptaron gratuitamente, aceptaron el perdón de sus pecados y aceptaron la salvación. Ahora, claro, lástima que se aplica eso que el Señor repitió en los evangelios 2 veces, ¿verdad? Porque muchos son llamados. Ahora es porque Dios seleccionó, mira, tú sí y tú. Aquí en este capítulo nos estamos dando cuenta que hasta ahora, en 2000 años de gracia, Dios ha estado, ¿verdad? Y la iglesia está cumpliendo con eso. Vayan por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan y adoctrinen y enseñen a tiempo y fuera de tiempo. Y todo aquel que crea, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Dios en 2000 años, fíjense que los que manejamos las 7 dispensaciones, es decir, como conocimiento bíblico, preparándonos para siempre tener conocimiento de la palabra. Esta ha sido la dispensación más larga, y todavía, porque de acuerdo al calendario gregoriano, nosotros cumplimos más de 2000 años. Sí, 2000 años. Y sin embargo, Dios sigue extendiendo su mano todavía. Ahora que resulta que, hermano, que estamos viendo esto que está aquí, que va a suceder en el mundo entero, de estas plagas, porque llegó el momento
cuando Dios va a aplicar lo que Él anunció tanto en el Antiguo Testamento. No se les olvide que cuando Dios, el Señor Jesucristo, se presentó a predicar públicamente, ¿cuál fue el mensaje? ¿En qué forma lo presentó? ¿Cómo fue la introducción del Señor Jesucristo? La hora es llegada. Fíjate, la hora es llegada. Es decir, que todo lo que estaba anunciado en las dispensaciones pasadas, cuando ya Él cerró la época del período de la ley, que es una dispensación, ¿verdad?, la quinta dispensación, entonces Él, para introducir la sexta dispensación, ¿es así la sexta o no? Estamos en la sexta, avisados, porque todavía queda una. Bueno, no se equivoque. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Él dice, la hora es llegada, arrepentido y convertido y creer, mira, ahora, así como llegó y se cumplió y hasta ahora esa gracia la está extendiendo, también lo hemos visto en los sellos, cuando Él abrió los sellos y empieza entonces con los ángeles a publicar mundialmente todo cuanto Él tiene preparado para la humanidad incrédula, ¿verdad? La humanidad incrédula. Llegó la hora de aplicar lo que dio. Ahora, yo no sé si le han pasado a ustedes lo que siempre a esta edad, entonces me han dicho, bueno, pero tu Dios sí es malo y severo y matón. Bueno, pero es que Dios, sí, ustedes ven, Dios es amor, pero también Él es justicia. Por eso es que allá en Romanos capítulo 2, cuando Dios empiece a aplicar lo que se llama el justo juicio. Y nadie le podrá decirle a Dios, mira, un momentico, el tiempo ya pasó, el tiempo de salvación ya pasó. Tú sabes que Dios habló del trigo puro, pero también habló de la ¿qué? La cizaña. Y por otro lado habló de buena doctrina, pero también la doctrina, cuando no es bien manejada, se convierte en levadura. En las Escrituras significa todo lo que es falso, todo lo que es mentira, todo lo que infla, ¿verdad? Y las iglesias hoy están llenas de muchos miembros. Lástima, porque mira, muchos pastores y muchos líderes en las iglesias se creen, hay tres expresiones de los juicios de Dios: el tribunal de Cristo, allá en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 14, todos estaremos, y el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Esos son los únicos tres porciones bíblicas que Dios habla, que nadie se escapará del tribunal de Cristo. Y como se lo dijo los sabios, se lo dijo Pablo a los sabios allá en el Areópago, en Atenas, ¿entiendes? Pero Dios ha prefijado o ha colocado en su espacio, ¿verdad?, un día en el cual ha de juzgar a la humanidad por este Jesús a quien Dios levantó de los muertos para justificación y salvación del mortal. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente que oyen, claro, el Evangelio, pero también hay líderes, predicadores, ¿verdad? Predicadores mentirosos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Esos son los predicadores asalariados, ¿verdad? Que viven dentro de la asamblea, ¿verdad? Engañando a las ovejas, a la membresía, a los oyentes, a los que acuden buscando, cuéntanos qué es la salvación. Y en vez de decirle, mira, hay dos lugares, infierno y cielo, y solamente Dios perdona tu pecado con la sangre, pero no le doran la ¿qué? Y entonces la persona, bueno, cuando esa multitud viene, bueno, en parte eso tiene su porqué, pero viene, bueno, todos los que quieran confesar vienen al altar, ¿verdad? Una idea que crearon allá en el 1600, que 1600, cuando ya estaba empezando lo que se llama la reforma de los 5 reformistas. Y entonces, claro, la gente siempre han venido al altar buscando respuestas,
como la tenemos allá en el capítulo 2 de la carta a los Hechos, ¿verdad? De cuando Pedro predicó aquel tremendo sermón basado en el Antiguo Testamento y lleno del Espíritu Santo con la ciencia del Nuevo Testamento, predicó aquello. Y entonces la gente quedaron movida, y los interesados vinieron a Pedro y que le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Primero le dijo: arrepentidos, ¿verdad? No que van a recibir el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay. Bueno, arrepentidos, ¿verdad? Y creed, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo únicamente viene a pernotar, a vivir en la persona hasta que Dios nos arrebate. Como sello viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cuando la persona se arrepiente. Y no hay persona en este mundo que no tenga que arrepentirse. Billy Graham dejó muchos escritos, predicador de allá del año 42 en adelante, cuando él empezó a predicar el año 42 en plena guerra mundial. Entonces Billy Graham dejó escrito: hay que enseñar a los niños desde la edad de 5 años, porque hay niños que tienen una cronología, tienen un coeficiente que muchas veces a los 5 años son responsables, que son pecadores. ¿Quién dice que los niños son pecadores? ¿En qué parte de la Escritura encontramos eso? El capítulo 5 de Génesis, Dios, y lo repite en el capítulo 9 de Génesis, dice Dios que el niño es pecador ya a la edad de 5 años es súper pecador. ¿Saben ustedes que las estadísticas en Europa, en los Estados Unidos, hay niños que a la edad de 6, 7 años han matado ya? Han matado a sus padres y a sus educadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que han matado a los profesores y a las profesoras porque los regañan. Son niños, mira, ¿por qué? Porque hoy en día el demonio se posesiona de los niños y de los adultos. ¿Entiendes? Hay un mundo muy malo, tío. Bueno, pero hablando de todo eso, nadie puede tener el Espíritu Santo sino a través del arrepentimiento. Esas son las palabras enfáticas del Señor Jesucristo, ¿verdad? La hora es llegada, arrepentido y creed al Evangelio, o sea, el mensaje nuevo que yo traigo, salvación, porque el Evangelio es eso, salvación. ¿Viene? Las buenas nuevas, salvación. ¿Ya? Ya lo había anunciado los ángeles cuando nació el Señor Jesucristo, buena voluntad para con los hombres. Eso fue el mensaje angélico allá en Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2. Ahora bien, esto que estamos viendo y que es importante porque actualmente en estas plagas que estamos viendo aquí hay 3 niveles de personas que van a pasar en la Escritura avisado para la gran tribulación. Una de ellas es que Israel, Dios le va a cumplir el complemento de la ¿qué? De la dispensación de la ley, 7 años que Dios le quitó a esa dispensación de la ley. Y se lo va a aplicar Dios en su doctrina del Antiguo Testamentario. Aquí está clarita, se la va a aplicar en la gran tribulación a la nación de Israel. Ahora, ¿dónde está Israel actualmente? Dispersa por el mundo entero, no es como nación, ¿verdad? Dispersa por el mundo entero. Las 12 tribus, y dice la carta a los hebreos que hasta que Dios no los reúna, no los reubique a ellos, como lo encontramos en el capítulo 38 del libro de allá de Ezequiel, no. Entonces cuando Dios los reubique a ellos, que los llame, porque Dios tiene sus métodos y su fórmula de recoger a su pueblo. Y cuando esa nación sea recogida, Dios le dará para que cumplan los 7 años que la ley no se cumplieron, que son los 7 años de la gran tribulación. Bien, que no existe esa palabra en la Escritura, la gran tribulación, sino día de angustia, día malo, día perverso para Israel. Y de eso aún todavía Dios le predicará el Evangelio mezclado, haciéndole base con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, los judíos, la nación israelita, va a ser adoctrinada. ¿Por quiénes?
Moisés y Elías, los únicos que conocen la ley, y Elías, entonces le van a predicar a ellos. Y como ellos actualmente, mundialmente y localmente, de los 37 millones de judíos en todo el mundo entero que existen actualmente, de acuerdo a la estadística, ¿no? Pero claro, cuando Dios recoja su iglesia, todos los que son creyentes entre la nación de Israel se irán con la iglesia, pero quedará un saldo, una millonada todavía que no son. Y entonces Dios los va a recoger a su nación. Y cuando Dios los recoja a ellos, les va a predicar, no por obra, sino... Entonces ahí donde sale Moisés Elías predicándole a las 12 tribus, a la nación de Israel. Israel será salva, como dice la Escritura, y que todos lo saben de memoria, pero se lo repito, como territorio, como nación, y los 144,000. De ese saldo es tan duro el corazón humano de los israelitas que solamente Dios ya en su omnisciencia y en su gracia anuncia que van a ser salvos únicamente 12,000 de cada tribu, porque Dios conoce el corazón perverso del ser humano, ¿viene? Como dice Dios, y engañoso que es el ser humano, y el hombre pecador todavía. Fíjate que todavía lo estamos leyendo aquí, que Dios derrama las 7 plagas sobre la humanidad y dice que blasfeman y nadie se salva, nadie se arrepiente, nadie doblegó antes. Dijeron de tantas cosas que las vamos a seguir viendo. Pero les digo esto como introducción y desarrollo: nadie puede decir que es salvo si no se arrepiente, para poder tener el sello de Dios, la persona del Espíritu Santo dentro. Y así puede decir la persona: soy salvo en la gracia y en los méritos del Señor Jesucristo. Y sé que mi nombre Dios, por gracia y misericordia, lo escribió en él. ¿Verdad? Lo escribió en el libro de la vida. Y así uno puede hablar con toda seguridad internamente y públicamente: soy salvo por la gracia misericordiosa del Señor. Pero tuve que arrepentirme, porque dice en la palabra, y entre ellos, como lo repetí la semana pasada 3 veces y lo digo hoy, como David cuando pecó: en pecado fui concebido, y en pecado me desarrollo, y en pecado vivo. ¿No lo dijo David? Bueno, entonces ¿cuál es el hombre que se puede justificar? Y en Romanos 5:1 dice: justificado pues, tenemos paz. Bueno, entonces solamente así la persona, sin mucha estampa, sin mucha exhibición, soy salvo y calladito, calladito. Estas son las únicas personas que en la gran tribulación van a ser salvas por la misericordia de Dios. Pero hay otro grupo, como lo estamos viendo, que claro, una cantidad de millones de personas que se dejaron, ¿qué? Le dieron la espalda al Señor Jesucristo, ¿verdad? Fuente de agua viva para satisfacer el deseo del alma del ser humano, y le dieron la espalda. Ahora pasaron para la gran tribulación sin la gracia, ese segundo grupo, millones de seres humanos. ¿Y con quién se fueron? Con el diablo, con la bestia y el hombre profeta. 3 elementos acá, que lo vamos a ver ahorita, es una cosa muy horrible, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Que ese segundo grupo dice que se dejaron poner la marca de la bestia, y esa persona que tienen la marca de la bestia y que adoran a la bestia es a quien Dios dice que está derramando las copas de la ira sobre ellos, ¿entiendes? Y cuando vemos aquí que la primera copa es una úlcera maligna, dice una sarna maligna que les va a tocar todos aquellos, ¿verdad?, que bofetearon, que escupieron, que golpearon, que patearon, así como lo dice la Escritura: patearon al Señor Jesucristo, lo escupieron, le hicieron de todo, ¿verdad? Y lo llamaron Beelzebú, hijo del demonio, de todo eso. Y él, como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió, calladito, porque él dijo: llegará el momento
Cuando mi Padre tomará venganza. Y es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Bien. Y ese grupo que no aceptó al Señor Jesucristo son los que en el mundo entero, de todas las naciones que no fueron salvas, son los que ahora estamos viendo aquí en el Apocalipsis. Tienen la marca de la bestia, tienen el sello de la bestia y adoran a la bestia. Incluso más adelante ellos proclaman: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Verdad? Hace maravillas, habla cosas, ¿me entiendes? Cosas bellas, hermosas, de todo. O sea, un predicador hecho al modelo del corazón incrédulo. Pero ¿cuánto durará eso? 3 años y medio. 3 años y medio, porque es primero una cantidad de cosas que lo veremos más adelante, ¿no? Una cantidad de cosas, 3 años y medio, pero vienen los 3 años finales. ¡Ay, qué horrible! Mira, uno lee la Escritura y si uno no fuera salvo, uno no juega. Mira, no, que va, uno ahí, enseguida el que lee la Escritura, hay muchas personas que se han convertido a Dios leyendo la santa y bendita palabra, calladito, como José de Arimatea. Hay en el mundo entero creyentes como José de Arimatea, calladito, sin algún escándalo, ¿verdad? Creyente es en el mundo entero, porque Dios sabe, que Dios conoce y pesa los corazones. Ese es el segundo grupo que vamos a ver en la gran tribulación. Y la última, tercera, es aquellos que no se fueron, que no se permitieron ni ponerse el qué, ni tampoco, pero tampoco no creyeron en el Señor Jesucristo. Esa es otra cosa, ¿verdad? No creyeron. ¿Por qué esto? Hay un tercer grupo que no es del Señor Jesucristo, ni tampoco es de la bestia, porque no tiene la marca, pero está en el mundo de la bestia. Ahora, ¿por qué ese tercer grupo que habla la Escritura mundialmente? Esa gente que más adelante Dios los va a preservar por muchas razones que Dios tiene. Porque en la séptima dispensación dice Dios ampliamente que Dios necesita mano obrera, mano humana, incluyendo aquí hay algo que les va a caer gordito. Resulta que Dios lo llama a esos 1000. A esas personas en 1000 años los llama bienaventurados. ¿Qué les parece? Cuando leamos el capítulo 19, vamos a dejarlo para el capítulo 19. Cuando lleguemos al capítulo 19, usted va a decir: ¿por qué eso Dios está llamando a esta persona? No pertenecieron a la bestia, no pertenecieron al Señor Jesucristo, pero están en el mundo de Dios y no son salvos. Pero ¿por qué Dios los llama bienaventurados los que son invitados a la cena del Cordero? Eso es importante, porque ahí hay una cantidad de cosas que recoge esa palabra bendita, doctrina. Es como los ríos, es como los ríos van al mar, entonces vamos a verlo eso, estudien. Bienaventurados los que son invitados a la cena del Cordero, allá en el capítulo 19. Ese tercer grupo, y es importante que lo lean, ustedes son inteligentes. Ahora fíjate, la tercera copa, que le hice la pregunta, y la tercera copa, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre, fortaleciendo y uniendo más, que en el agua salada está convertida como sangre de muerto. Ya no se les olvide, porque cuando todo lo que murió en el mar, al hincharse, explotan y todo aquello se convirtió. Los animales en el mar, en el fondo del mar, una vez que mueren, no se quedan en la profundidad, sino que vienen, la gravedad los lleva. La gravedad los borota, figura. Y después, cuando vamos a ver la cuarta copa, el sol que quema todo, cuando el sol te quema todo y alumbra, y calienta todo, ¿qué hace? Explota. Entonces, mi papá nos enseñaba a nosotros, cuando veíamos, pronto va a explotar, y nosotros nos preguntábamos, un animal muerto, porque ellos agarran aire, ¿no? Y entonces, claro, cuando llega el momento que el calor, aquello explota y se riega, los líquidos. Entonces siempre nos decía: cuidado, no te acerques porque va a botar líquido fétido. Y uno se apartaba de allí, y aquello era inaguantable.
La cuarta, esto que vemos que el ángel va a derramar la cuarta copa sobre el sol y el sol bajará unos grados y quemará más, porque Dios va a distorsionar, y cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar, distorsionar lo que se llama el orden gravital del sol, la luna y las estrellas y el espacio, para que cuando eso se cumpla, ¿bien? Eso se cumpla. Ahora, pero vamos a la pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son esas fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre? Los ríos, sabemos que los ríos van al mar y salen otra vez y vuelven. Pero ¿cuáles son esas fuentes de las aguas? Bien, y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Dónde están las? Pero hay una fuente más que todos la vemos todos los días, el agua dulce, pero ¿dónde viene? Fíjense ustedes que cuando Dios derramó el diluvio allá allá, dice que las aguas cubrieron todo, pero todavía aún, por si acaso, había una montaña alta, ¿verdad? Dios entonces dice que, ¿cuántos codos más? Dice que subió más codos de la altura, por si acaso había alguien que trataba de agarrarse. Y nada, de la montaña no, dice que subió y aquella agua cubrió a toda la humanidad incrédula, más la que Dios destruyó, ¿entiendes? Toda la creación para esa primera generación. Ahora bien, aquí la fuente del agua es sencilla, porque ¿para qué sirven los glaciares? El Himalaya. Ahí está acumulada el agua dulce, allí está convertida, allí está acumulada el agua dulce. ¿Por qué? Porque cuando los ríos, fíjense, cuando los ríos van al mar con los residuos que recogen de las algas y de todas partes, verten eso en el mar, y el mar siempre constantemente es alimentado por la entrada de los ríos a los mares, a los 7 mares grandes que tenemos. ¿Cuáles son esos 7 mares grandes? Los 7 mares principales, y ellos son los que reparten el agua a los miles de mares locales que tienen las naciones. Pero el Pacífico es 1, el Atlántico 2, el Mar Negro y el Mar Egeo son 2 más, son 4. Y el Mar Índico son 5. Y el Mar Rojo, 6. Y el Mediterráneo, bueno, son 7. Esos son los 7 mares principales que reciben la fuente de los ríos, y ellos los reparten para todos los mares locales. El Mar Caribe es un rabito de ¿quién? Una parte del Atlántico. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que esos 7 mares son la fuente donde mayormente Dios, no se olvide que los acontecimientos que está haciendo Dios aquí, ¿a dónde está? ¿En qué posición está Dios enviando los ángeles? Primero, ¿a dónde? Allá en el oriente, allá en el oriente. Allá en el oriente. Y como allá en el oriente, el centro de la civilización y de la creación de Dios. Y allí, como está el lugar santo, Dios, cuando Juan ve que está en la isla de Pasmo, Juan no se le olvide que Juan está en la isla de Pasmo, una pequeñita isla que se desprende de allí de Turquía, que está cerca del mar Mediterráneo, pegada al Mediterráneo, y ahí está Juan preso. Ahí está viendo Dios, Juan, la escena que Dios lo subió al cielo, viene para el tercer cielo para que viera todas aquellas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que se derrama la tercera copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, significa que Dios, aún los glaciales más altos, la Himalaya es uno, y esta nación que queda cerca de Dinamarca, ¿cómo se llama? Que tiene una gran reserva de agua en hielo allí para la Europa y la Asia Mayor. ¿Cómo se llama? Noruega. Y hay muchas reservas más en el norte y en el sur. Entonces allí justamente el ángel derrama ahora fíjense, para que le echemos coco y que no nos dejemos llevar por la ciencia del hombre. ¿Bien? Como dice ya el capítulo de Romanos, ¿no? Que lo más loco de Dios es lo más sabio que los hombres.
Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que cuando Dios trabaja así, ¿cómo es posible que una gotica de eso que tiene el ángel que derrama sobre los mares y sobre los ríos contamina todo? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es eso? En un momentico. Por eso se llevaría años y años para llenar todos los ríos, porque el mundo entero, el poder de Dios, que un momentico el ángel, vayan, cumplan con eso. Como dice 2 veces en la Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para Dios todas las cosas son y nada es imposible para Dios. Cuando Dios derrama, manda el ángel que derrama una gotica de eso, sobre el mar y sobre los ríos y la fuente, hoy enseguida con el poder de Dios se extendió. Entonces, ¿qué resulta? Que vemos el poder de Dios, están escritos en los libros de los hombres. Bien, los fenómenos de estas 7 copas son los productos de las confrontaciones de guerra que hay entre las naciones actualmente. ¿Y eso es verdad o mentira? Mentira. Eso es mentira, ¿ya? Porque ya el hombre a estas alturas ha visto en el mundo entero cómo procede la maldad del hombre con armamentos mortíferos, como las guerras, con los misiles, con todo. Ya el hombre ha visto. Lo ha probado en vida y lo vemos por la televisión, las películas y en todo, ¿verdad? Entonces el hombre trata de aplicar la ciencia, vamos a llamarlo así, chucuta del hombre, aplicándose a la ley de Dios. No, lo que Dios está cumpliendo, hermano, en esas 7 copas son la ira de Dios, el juicio de Dios. Y esa gota de veneno que cayó sobre el mar fue un virus que Dios puso y enseguida contaminó los 7 mares y los millares de mares locales. Los 7 mares madre, ¿no? Afluentes, ¿verdad? Entonces eso fueron, y enseguida el poder contaminó. Lo mismo pasó aquí con la fuente de agua dulce y de los ríos. Vino el ángel con el tercero de la copa y la derramó sobre los ríos. Ahora, ¿por qué está haciendo Dios esa maldad? Como dicen la gente. O sea, no hay agua en el mar. Y no hay agua, potable, porque el agua del mar no es para consumirla. Y las fuentes todas contaminadas. Y convertidas más aún como permatizada, endurecida, ¿verdad? Como sangre, dice, como sangre de muerto. Lo que comen aquí gelatina es como la gelatina espesa. ¿Sí? Sí, en serio. En serio, yo lo he visto, la sangre de muerto. Y lo he visto de los animales, pero del ser humano también. Y es horrible, es horrible. Pero, ¿qué le pasa? Que esto que vemos aquí es por la maldad, como vimos nosotros, los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban a la bestia. ¿Bien? Entonces, por eso es que Dios está derramando sobre estos 3 grupos avisados, 3 grupos sobre la tierra, que ya les mencioné: la nación de Israel, el mundo que se va con la bestia y el otro mundo que Dios tiene reservado para muchos propósitos que lo seguiremos viendo en las Escrituras. ¿Tiene? Y esto que ustedes ven, todo, incluyendo la nación de Israel, porque nación de Israel es ¿qué? Nación, es un pueblo incrédulo en el mundo entero. Entonces hay muchos hermanos aquí que creen que todo Israel va a ser salvo. Ahora, ¿cómo se toma esa expresión salvo? Creyendo que todas las naciones de Israel, ¿acaso que Dios va a salvar ahorita así por gracia a 37 millones así tan fácil? Nadie entra al cielo como dijo el Señor Jesucristo: yo soy la verdad. Ellos actualmente no tienen la verdad verdadera. ¿Qué significa eso? La verdad verdadera. La verdad verdadera. Porque tú crees que los judíos actualmente creen esto. No,
Por eso es que les predicará Dios, les enviará mensajes y mensajes actualmente. Y creen en el Señor Jesucristo, pero como el gran profeta. Como el gran profeta, pero no como el Hijo de Dios, Salvador. De ahí nacieron los testigos de Jehová que dicen que el Señor Jesucristo, sí, es un Hijo de Dios, pero no es Dios. No es Dios y tampoco no tiene poder para salvar. El único que para ellos quien lo salva es Jehová. Entonces hay una mala doctrina en el mundo que el diablo también ha creado esa doctrina para engañar. Y el quinto, y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y el 6 dice: porque ellos derramaron la sangre de los justos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. Fíjate que los ángeles siempre, en toda la historia, tanto del antiguo como el nuevo, han visto, ellos son observadores. Ellos no pueden intervenir, al menos que Dios les dé la orden. Pero ellos saben y tienen en su historia anotado cómo el hombre se matan unos con otros. Y cómo el hombre siempre ha matado a aquellos que llaman hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios. No lo vimos en el Antiguo Testamento, cómo los hijos de Dios eran matados por los reyes, ¿verdad? Los romanos cómo persiguieron a los hijos de Dios. Y aún en la era de la gracia, en la época de la Santa Inquisición, tú sabes la época tan mala de la Santa Inquisición, creada por los papas en Ignacio de Loyola, ¿no es? Ignacio de Loyola, entonces que creó lo que se llama la Santa Inquisición, para someter por obligación así a los que creían en el Señor Jesucristo, renunciaran a esa fe que tenían en ese profeta del Señor Jesucristo, y que el único que salvaba era el Papa, con aquello que vendía en moneda que se llama como la bula, ¿no? ¿Cuánto valía una bula? Lo que tú pudieras dar, ¿no? La gran indulgencia. Entonces, ¿qué pasó? Que los que no tenían para comprar una bula, mira, entonces, ¿qué pasa? Solamente con doblegarse y besarle la batola al sacerdote o al papa, ¿era qué? Era perdonado, ¿entiendes? Pero eso sí, moría como calladito, sin decir nada, ¿bien? Porque esa era la Santa Inquisición. En la Europa, 250 años matando creyentes verdaderos, que se reunían en el nombre del Señor Jesucristo, en las cuevas, en los ríos, en todos los lugares, y eran perseguidos por esos sátrapas del Papa. Persígalos y mátalos, ¿entiendes? Esos protestantes herejes, ¿bien? Y ustedes leen la historia de la Santa Inquisición, y esos jesuitas, mira, matones, que Dios le tiene un expediente a ellos para el gran, ¿verdad? Para el juicio cuando Dios lo llama, ¿entiendes? Porque violaron eso que Dios dice 2 veces: no matarás, no matarás. ¿Bien? Y ahora, ¿y dónde está la cuarta copa? El 8, ajá. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Oja, fíjese, ajá. ¿Cómo entienden ustedes que son más inteligentes que yo aquí? A ver, dime tú, profesor. ¿Cómo es eso que una copa derramada sobre el sol? ¿Usted sabe lo que dicen los hombres con esto que quema a la humanidad? En su historia actualmente dicen que las bombas atómicas va a producir un espacio que va tan candente cuando se enfrenten en la guerra, que va a quemar a la humanidad, ¿entiendes? El producto químico que explotarán los misiles y las bombas atómicas de las guerras, como estamos hablando del Armagedón, entonces eso es lo que dicen ellos, quitándole mérito a Dios, Ahora, como Dios sabe que el sol tiene su posición, que no se puede mover de allí, la tierra sí tiene su posición gravital, pero la tierra da. Pero Dios, como maneja todos esos 6 elementos principales, de los cuales nos llamó que viéramos siempre que el sol y la luna serían señales, y las estrellas para la iglesia y para los tiempos.
Entonces que Dios nos estaba mandando a nosotros que nos demos cuenta en esos 3 elementos. Esto que yo les di esta mañana así simplemente, esto que estamos viendo en toda Venezuela y en las 3 Américas, no se había repetido y se está repitiendo ahora. Ustedes vieron un tiempo como este que hemos visto la semana y todavía va a seguir. El apartamento, de la ventana de mi casa no se veía al frente que estaba. Desaparecieron los edificios. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estudio le dan ustedes? ¿Qué lectura? Esas cosas son tan simples. Cuando la 7 plaga de Egipto que mataron a los primogénitos, que hubo tinieblas, así me parece. Y fíjate que esta es una simple neblina, pero allá dice que la oscuridad era tan grande en las 10 plagas que la podían palpar como si era, ¿ves? ¿Entiendes? Ahora que resulta que esto está sucediendo porque, les vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo nos lo dijo, pongan la mirada en el sol, la luna y las estrellas, ¿entiendes? Porque, claro, yo no soy Isaac Newton, ¿no? Pero sí tiene un estudio Isaac Newton acerca de allá en 1500, ¿cuánto? 1566. Ajá, por allí. Entonces, él estudió estos fenómenos y los dejó escrito. Bien, y lo que se llama el solsticio en latín, que significa en latín cuando el sol se para, ¿verdad? Ahora, como estamos en enero, siempre en las 3 posiciones que tiene el sol siempre va hacia el norte. Ahorita el sol está más hacia el norte, y cuando el sol está con su fuerza hacia el norte, la fuerza del sol mueve entonces la ley gravitar que hay allí de la naturaleza para que los vientos trabajen más en el norte hacia el sur. ¿Qué les parece? Eso es un estudio que han estudiado Isaac Newton. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué resulta? Que el sol, cuando estamos viendo actualmente la fuerza del norte, ¿verdad? Canadá, los Estados Unidos, y viene bajando, y todas las 3 Américas ahorita estamos bajo una sombra de frío. Ustedes no lo han visto. Este fenómeno que no se han visto, no lo han visto. Son señales que uno no las puede, son simplezas, no las puede dejar de pasar, ¿entiendes? Porque Dios nos llama la atención. Miren el sol, miren la luna, miren las estrellas. Y actualmente la posición del sol hacia el norte trae esto que va a durar un poquito más, este mes y parte del que viene, ¿entiendes? Hasta el 20 de junio, cuando cambia totalmente la temperatura y viene lo que se llama, que viene el verano, ¿no? Viene el verano. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que esto ha afectado que la gente, bueno, el cambio climático, pero también nosotros que leemos la Escritura, Dios es que nos está preparando, ya Dios está preparando lo que se llama aquí, cuando el ángel derrame, aquí como lo está viendo Juan, derramó esa copa sobre el sol, ¿entiendes? ¿Qué es lo que se va a mover? Derramó esa copa sobre el sol. ¿Qué es lo que se va a mover? ¿El sol, la luna o las estrellas? ¿Qué es lo que se va a mover? ¿Qué le pasó a Josué? Dios nos está dando ejemplo, hermano. Dios nos está dando ejemplo con hechos. Las profecías son para leer y aprender y preguntarle a Dios por qué. ¿Qué hizo Josué cuando Dios detente tú? ¿Y tú? ¿Qué se detuvo allí? Que la tierra sí tiene su movimiento, ¿verdad? La tierra tiene su movimiento alrededor del sol, frente al sol, no alrededor, frente. Va y viene. Cuando Dios entonces transforme la posición del sol, la luna y las estrellas, lo va a ajustar más, porque nosotros somos parte de esos 6 elementos bajo maldición. Nosotros somos parte de esos 6 elementos bajo maldición, hermano. Y cuando Dios nos indica que el sol quema a la gente, es que la tierra y la luna tienen que ver un poquito más hacia el sol, porque Dios sabe los grados que puede sacar de su órbita a la Tierra, el tercer planeta. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los seres humanos? No vivimos en el sol, no vivimos en la Tierra.
Bien, y la maldición, dijo Dios, maldita sea la tierra. Ahí está, hermano, y lo tenemos ese ejemplo allí. Y cuando uno estudia, todo el mundo, no, más fácil, así el sol me está calentando. Dios no actúa así, a la manera que está en la Escritura. Y yo les mando a los hermanos que están estudiando que se enteren mejor cómo es que Dios nos habla en la Escritura. Y esto que el ángel derrama esa cuarta copa sobre el sol y dice que el sol quemó, oye, mira, castigo fuerte viene. ¿Y qué dice entonces la gente? Más adelante. Y fíjate que los ángeles proclaman la grandeza de Dios. ¿Cómo dice el 9? Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjate, ¿verdad? Entonces que resulta que ese es parte del juicio que Dios está derramando en 7 copas sobre la humanidad incrédula. Ahora bien, como estamos hablando de eso, ya los 144,000 escogidos del pueblo de Israel no estaban allí. Israel, fíjense usted, Israel que no es salvo, las almas que no confesaron al Señor Jesucristo, y aún los 144,000 les costó creer en el Señor Jesucristo, y tuvieron que comprobar en las Escrituras que solamente la sangre del Cordero le limpiaba de todo pecado. ¿Entiendes? A Moisés, y con maravilla, porque Moisés manejaba las naturalezas como Elías las profecías, en la elocuencia que tenía Elías, porque Elías trabajó en la época de acá de saber, cuando la idolatría fue enorme. Y la idolatría y el amor a la bestia, porque no se les olvide esta frase, ¿quién como la bestia? ¿Entiendes? Cuando la humanidad proclaman eso, este hombre va a tener un carisma que atrae, y ese carisma es según operación de ¿quién? Bien. Entonces resulta, para que vean, no comamos cuento, hermano, la nación de Israel, la gente que adoran la bestia y tienen la marca de la bestia, y aquellos que no se fueron con la bestia, todos sufrirán estas 4 copas que estamos viendo aquí, ¿verdad? La úlcera, el mar contaminado, los ríos contaminados y el sol quemándole. ¿Por qué? Porque dice, los ángeles proclaman, así Señor, porque así hicieron ellos con tu pueblo, con tu hijo, ¿verdad? Y Dios le dijo, yo los espero en la bajadita. Y llegó el momento que Dios le está aplicando a eso a la humanidad, no porque Dios es severo malo, sino porque lo que tú sembrares, te fuiste con los demonios, te fuiste con los malos ángeles. Bueno, ok, está bien. Yo que soy el creador, que te doy todo y todo, a mí no me haces caso. ¿Qué pasa a la mamá cuando el niño no lo obedece? Los padres, ¿qué pasa? Y no lo perdonan, porque la madre que perdona a un niño que hizo algo malo, si no lo castiga, Dios, poniendo comparación, Dios es justo, Dios es espíritu, Él no es carne. Cuando Él dijo, destruiré a la raza humana y todo lo que vive, a los 6 elementos, es porque Él dijo, porque ellos son carnes, ¿verdad? Dios destruyó el mundo antidiluviano. Ahora nosotros los creyentes que estamos estudiando al mundo entero y estamos viendo diariamente lo que sucede, este mundo ya no merece, ¿verdad? Ya no merece. El apóstol Pablo veía y entendieron que deseaban que Dios viniera pronto. Los tesalonicenses amaron tanto la predicación de Pablo y aprendieron tanto la Escritura que se despojaron de ¿qué? ¿Quién sabe? Cometieron el error, ¿no? Claro, cometieron el error porque muchas veces el fanatismo lleva a algunas personas a cometer. Vendieron las propiedades y se desatendieron de todo, ¿entiendes? Porque ya el Señor, el apóstol Pablo tuvo que mandarle a Timoteo, no, vaya, explícale, no es así como ellos creen, ¿entiendes? Entonces, claro, perdieron muchas bendiciones. Eso está pasando siempre. Hay muchos venezolanos que se han ido, han vendido los carros, los apartamentos, han perdido el trabajo y después han regresado porque creyendo que en el norte van a solucionar todo. ¿Entiendes?
Ahora resulta que así le pasó a los tesalonicenses. Ahora uno ve este mundo como está actualmente, es que todo está tan... Miren, que uno... ¿Cómo estará Brasil hoy? Hoy es el día caliente, ¿verdad? Hoy es el día caliente y en Brasil, mal. ¿Cuántos no van a morir o estarán muriendo hoy? Ahora, nosotros decíamos que pronto venga el Señor. Pero esto lo está viendo Juan, hermano. Esto lo está viendo Juan, que sufrió la muerte de su familia, de su hermano, de su maestro, de Juan, como el Señor Jesucristo, de la iglesia, que Juan más adelante se gozó viendo lo que va a hacer Dios en el futuro. Porque Juan está viendo lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros aquí también, hermano, tenemos la esperanza que estamos viendo lo que Dios va a hacer con nosotros, la iglesia, va a hacer con los escogidos de Israel y va a hacer con la gente incrédula. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no juzgues nada antes de tiempo, no juzgues nada, no juzgues nada, porque el único que tiene la verdadera autoridad y la sabiduría para juzgar a su creación es Dios. Bien, más nada, bien. Como dice el otro, el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y el 11? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjate, ve, el 10 y el 11, hermano. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. ¿A dónde queda? ¿Dónde queda esa silla de la bestia? ¿En qué lugar? Y el séptimo ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordía la lengua de dolor. Ajá, ¿dónde queda esa silla y ese espacio y ese lugar de la bestia? ¿Dónde queda? Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Cuando leímos el capítulo 12 de aquí, hablamos que Satanás fue expulsado y los ángeles que andaban presos en el Éufrates, también fueron desatados y se abrieron la puerta del abismo y se salieron ¿quién? Millones de ángeles, y los que están en el aire se unieron y formaron ¿qué? Bueno, ahora bien, ellos se unieron con la bestia, ¿no? Se unieron con la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, incompleto, pero el emperador mundial que va a gobernar al mundo entero según el bañado y la dirección de Satanás. Y el falso profeta que van a nacer allá en el Medio Oriente. Es una trinidad de maldad, el diablo, el emperador y el falso profeta. Ahora, a ese núcleo, esa trinidad de maldad infernal, malos todos los tres malandros, ¿dónde están ellos actualmente? En la tierra. ¿Y en qué lugar? Pero estamos hablando de una trinidad, una unificación, ¿verdad? El diablo, el emperador mundial, o sea, el rey que va a gobernar, según el capítulo 6 de aquí mismo el Apocalipsis, un hombre montado en un caballo blanco con una corona y una espada. Ese es el emperador que está gobernando en la tribulación al mundo entero. Y después viene el hombre de pecado que está allá en Jerusalén. Y vienen y se unifican aquí en Europa. ¿Dónde está ese trono? Roma. El Vaticano están, fíjense, en el Vaticano está ¿quién? El que proclama enseñanza para todo lo que es religión para el mundo entero. Y la bestia va a estar, la bestia religiosa del Medio Oriente va a estar allá uniéndose, ¿verdad?, con el Vaticano. Pero la bestia, el hombre montado en el caballo blanco con una espada y una corona, tiene un lugar, ¿dónde se llama? Las Naciones Unidas, ¿para qué sirven? Mi pueblo, Osea capítulo 4, por falta de conocimiento perece.
Osea capítulo 4. En este momento que vemos esta copa, esta quinta copa, es derramada sobre la silla de la bestia, que ya está entronado. No se le olvide que ya viene la ejecución. En este momento se está ejecutando las 7 copas del juicio final. Estas son el juicio final que Dios está haciendo aquí. Bien, de todo el mundo en cuanto a rebeldía, todos los que se unieron con la bestia. Pero fíjense, dividiéndolo así, la bestia está en las Naciones Unidas, porque él no va a estar en Bruselas. Bruselas es la capital actualmente de la nación, o sea, políticamente y financieramente, y etcétera, etcétera, en Bruselas, en Europa. Pero la silla principal que va a ocupar ese emperador en las Naciones Unidas. ¿Por qué en las Naciones Unidas? Porque ahí están todas las naciones incrédulas y paganas, de acuerdo Lucas capítulo 25, Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, ahí en las Naciones Unidas. Él se va ahí a entronar, mientras que él tiene sus discípulos que se llama el emperador, o sea, el hombre de pecado, y el falso profeta, se unen en el Vaticano. Y eso es la unión, las tinieblas con la maldad, y el diablo encima de ellos, con miles y miles de demonios. Como ustedes leyeron ese capítulo 6, dice que la mayoría de los demonios los acompañan a ellos. Ahora, cuando este hombre sienta que le cayó, oye, pero ¿cómo es eso? Fíjese, que cayó encima de la silla, derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso y se mordía su lengua y dolor. ¿Cómo se entiende eso? Y tenemos ejemplos en la Escritura. ¿Cuándo? De las 10 plagas de Egipto. Dice que Dios derramó, fíjate, 10 veces Dios derramó, ¿verdad? 10 plagas sobre Faraón y su siervo y su pueblo. Y ahí lo repite constantemente 10 veces también. Y el Faraón y su siervo endurecieron su corazón. Endurecía su corazón. Y cada vez que había endurecía su corazón. Claro, nombran mayormente a Faraón, pero su siervo y todo lo demás también. Ok, sí, entonces también. Entonces, ¿qué razón? Si Dios nos pone como ejemplo en poca pequeña, porque eso sucedió únicamente en Egipto, ahora esto es mundial. Esto es mundial. Ahora, esta bestia rige ¿a quién? Estos 3 grupos, no se les olvide, hermano, ténganlo en cuenta. Israel y el incrédulo, ¿verdad? La gente que tiene la marca de la bestia, y aquellos que son, vamos a usar esta palabra, niní. ¿Cómo que se usa? Ni son de aquí ni son de allá, pero tan neutral. Y en las Escrituras hay una respuesta para eso, cuando yo le diga en el capítulo 19 de este capítulo. Ahora, esos 3 grupos están viendo que la bestia entonces, bueno, en tiniebla. ¿Qué dice allí entonces más adelante? Cuando se le convierte a este jefe en tiniebla, y el 11 lo complementa. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras, ¿verdad? Y no se arrepintieron. Ahora, ¿cuántos hermanos hay aquí que dicen que hay salvación en la gran tribulación? Bueno, y no se arrepintieron, para que vean, hermano, el corazón del hombre. Fíjense que allá parece que fue en el 8 y el 9 y el 12, dice que salió un ángel proclamar: teman a Dios, y denle gloria, temen a Dios, y no le hicieron caso. Ahora aquí Dios apretó más todavía la cosa, ¿verdad? Y bueno, cuando les impide que la bestia no podía, ¿qué pasa? Porque la bestia aquí está manejando tecnología de última, tecnología de punta de última. Pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque Yo recuerdo cuando el hermano Fino dijo que... ¿El hermano quién? Fino. Uh-huh. Dijo que ya no, la gente no va a morir. O sea, ya no va a morir la gente. Que querrán
Buscarán la muerte y no morirán. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Ya, sí, ya nosotros vimos un capítulo pasado y dice que la maldad es tan grande que la bestia los induce a hacer cosas, que los hombres desearán morirse por la plaga. Que fíjate que aquello era local, ahora como este es global, la gente está viendo cosas mundial y sin embargo no le darán gloria a Dios y maldecirán a Dios y desearán morirse, pero ya dice que la muerte huirá de ellos, porque es un tiempo que lo hemos repetido varias veces, tiempo que no fue. Otra pregunta, disculpa, porque dice que estas personas que son el tercer grupo, ¿verdad? Ellos no van a querer ponerse la marca, pero si no se van a poner la marca, no van a poder comprar comida, no van a tener salud, no van a tener absolutamente nada. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, y ahí es donde Dios dice, existirá lo que Dios dice en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, el canibalismo. Primero porque fíjate, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen medicina, no tienen producción, es un caos mundial. ¿Qué es lo que pasa? En la época de crisis, y está en la historia secular también, no solamente en la Escritura, la gente aplica lo que se llama el canibalismo. Fíjate que en la época misma, solamente por medida pequeñita, Salomón, el hombre más rico que Dios puso en la tierra con el reino más grande y más pomposo, y sin embargo la gente pasaba hambre. Tan es así que 2 mujeres se comieron a un bebé, lo metieron como pollo a la brosta y se lo comieron, y el día siguiente se querían comer de la otra y ahí hubo el problema. Dios nos está indicando que el canibalismo, con hambre no hay no hay pan, ¿entiendes? Dios nos está indicando eso. Claro, ahí hay muchas enseñanzas, lo que es aplicar un rey justicia, ¿no? Pero nos damos cuenta que ya se aplicaba el canibalismo. En el año 70, en 6 años y medio, casi 7 años, que Tito rodeó a Jerusalén, hubo el canibalismo, mi amigo, mira, tuvieron rodeado. Tan es así que se morían dentro, no tenían agua, se les acabó el alimento y todo. 620,000 cadáveres lanzaban por los muros, dice Tácito y todos esos historiadores, los lanzaban por el muro, que se morían con muchas enfermedades dentro, hasta que llegó el momento que Tito tomó por fin la ciudad, pero ya se habían comido los unos a los otros. La historia, los 14 escritores hablan de esa época de 7 años. Mira, eso fue horrible cuando se tomó Jerusalén y el Señor se lo dijo a ese pueblo, ¿entiendes? Y no quisieron, bueno, les llegó el momento y los agarraron a toditos allí dentro, en una época de la Pascua por casualidad. Siempre ha existido el canibalismo. Ahora, cuando esos que no van a tener, no se te olvide que la humanidad que está actualmente quedará diezmada. ¿Por qué digo diezmada? Porque Dios se va a llevar primero a la millonada de creyentes, hombres y mujeres de todas las edades, y los niños que Dios considere también, y los que Dios vea que fueron según su fe secreta con Él también. Ahora, ¿quiénes quedan? Todos aquellos bajo la maldición, pasaron para la maldición. Es que mira, Dios, todos los hermanos, óiganlo bien, el Señor Jesucristo es tan amoroso y tan inteligente como Dios, que nos habló siempre y nos señaló 5 libros, pero esos 5 libros que Él nos señaló, Él dijo, ¿será como los tiempos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Noé? 120 años tuvo Noé predicando el mensaje de justicia. ¿Y cuántos creyeron? Ni el gato de algunos creyeron. Ni el gato se salvó. 120 años, ni uno. Era que Noé no salía a predicar. Claro que sí. Tenemos el contexto en las cartas a Pedro,
pregonero de justicia. Enoc, el séptimo, dice, he aquí viene el Señor con sus santos millares. Allá en aquel entonces tampoco le pararon. Enoc, que duró 365 años y predicó el mensaje de justicia, tampoco creyeron a Enoc, el séptimo. Bien, y ahí lo tenemos en la carta a Judas, ¿verdad? Explicándonos lo que sucedió allá, lo que es actualmente. Ahora, observen ustedes que el mundo está tan globalizado y tan lleno de demonios que es más todavía. El diablo fue, de acuerdo a la Escritura, expulsado del cielo. Y se abrieron los abismos y todos los demonios que en el principio dice la Escritura que todos los ángeles que pecaron contra Dios, Dios los condenó a cadena de oscuridad, como una cadena en el abismo. Y ya vimos los capítulos que pasaron, ¿no? Que lo explicamos aquí bastante. Dice que se abrió el abismo y todo, porque el ángel jefe de ellos les quitó las cadenas. ¿Por orden de quién? Dios, porque Dios nos está enseñando lo que va a suceder en el futuro. Bien, por eso es que nosotros, como creyentes en comunión con el Señor, debemos de constantemente, sin fanatismo, sin agresividad, con paciencia, hablarle a nuestros familiares y vecinos, bien, que se salven antes de que sea demasiado tarde, bien, sobre todo con los niños, ¿entiendes? Ayer hablábamos que yo no sé cuántos hermanos dieron ayer, de los que vinieron eran como 10 o 11, bueno, que les empezó a haber perdido su juventud, habiéndosela entregado al mundo, bien. ¿Por qué? Porque cuando uno es muchacho y cree en el Señor y entrega su vida al Señor, es una bendición grande, es un privilegio muy grande y es una luz muy grande que Dios le abre a uno. A veces yo me acuesto, yo no sé si a ustedes les pasa a todos los que están aquí, ¿no? De noche, y me pongo a pensar de noche, cierro los ojos, ¿qué hay para allá? ¿Qué hay para acá? ¿Qué hay para allá? ¿Qué hay para acá? ¿Y qué hay para allá? Y profundizo, y bueno, es que no hay límite, a ustedes no les pasa todo eso. Y de golpe digo, bueno, Dios mío, gracias porque nos has permitido, por palabra solemne de Él, que veremos y conoceremos, ¿qué? Las cosas secretas que pertenecen a Él. Y Él dijo que nos las va a ¿qué? Y las conoceremos, hermano. ¿Y cuál es el impío? ¿Cuál es el inconverso que puede hablar así con esperanza? Ninguno. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, de la esperanza que hay en vosotros, avívenla, vívanla, ¿entiendes? Publíquenla, compártanla con los demás. ¿Entiendes? Porque la vida de nosotros es breve. Yo estaba haciendo un control con otro vecino. Bueno, todos los fundadores de ese edificio donde yo vivo, todos han muerto. Hay una pila lo que quedamos, una pila de viudos y huérfanos. Y yo dije, pero cuando yo me mudé aquí, todo el mundo estaba, rosadito y gozoso y todo, y juventud, y desaparecieron, han muerto. Bueno, sí, y esa gente ha muerto, muchos de ellos, sin esperanza en Cristo, mientras que yo estoy allí. Pero hay una esperanza en nosotros, que nosotros vemos cómo se pierde todo, pero nosotros tenemos una esperanza viva, mira. Y cuando leemos esto, hermano, y como lo que le va a pasar a la humanidad, yo digo, no, que va, mío, gracias, Señor, que nos ha librado de esto. Por eso las madres, procuren, háblenle a sus hijos, noche y día, procuren, madre, háblenle a sus hijos, con amor, con cariño, díganle cómo son las cosas, que no se pierdan. Bueno, aquí dice que ni no se arrepintieron de sus obras, ¿no? Esto es importante, y esto se repite, hermano, 6 veces aquí en este libro. 6 veces para los 6 elementos para el hombre, y no se arrepintieron, aún viendo lo que ven, no se arrepintieron. ¿Bien? Muchas veces hay personas que desde juventud, como yo lo dije, se lo repetí 2 veces el domingo pasado. ¿Cómo se llama? Mateo capítulo 12, el que pecare, el Espíritu Santo, el único que habla ahora, arrepiéntense, ya no habrá más. Hermano, ¿y cómo va a haber arrepentimiento si el Espíritu Santo no lo redarguye en ese momento?
Pero ya lo vimos nosotros, que como la iglesia fue arrebatada, el Espíritu Santo se... El único que Dios ha ordenado en la Escritura, el único que puede persuadir al pecador de pecado, de justicia y de juicio, el único, no hay elocuencia, no hay hombre, no hay manera de que pueda convencer a alguien, si no es por el Espíritu Santo, el único. Por eso es que el Señor Jesucristo es por eso es que el Señor Jesucristo dijo, bueno, el que pecare ni ahora ni después. Solamente allá en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, cuando yo le dije que cuando Dios únicamente permitirá que el Espíritu Santo hable en la época de Moisés y Elías, porque les va a hablar a la nación de Israel, y de ellos lo vuelvo a repetir como loro. ¿Creerán cuánto? Más nada. Después que se cumplan eso, que lo agregó la iglesia, y la iglesia fue arrebatada, ya no hay salvación para... Así que... Mosca, pues. Ojalá que todos los que estamos aquí tengamos la seguridad que nuestros pecados fueron y que nuestros nombres están escritos. Aquí dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. Pero aquí en este capítulo hay 2 Almagedón. ¿Lo sabían? Bueno, se lo dejo como lectura para la semana que viene. Y también, como lectura y tarea. Ahora hay otra cosa más. Léanse, anoten. Capítulo 2 y capítulo 3. Si ustedes consiguen el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Joel, la base, va a encontrar que aquí en este capítulo 16 hay un segundo Almagedón. No lo digo yo, es la Biblia. Mira, y ustedes van a ver, yo no me he dado cuenta. Aquí está, ¿puesto por quién? El Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra.